Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, cuyo objetivo es conocer más de la palabra de Dios y así que ustedes puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de nuestro Dios. El ser humano no tiene que recibir ninguna gloria. La gloria es para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Queremos, hermanos, también invitar a nuestros amigos y hermanos que puedan suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, activen las notificaciones, den like a los videos, comenten. Esto sirve para que esta comunidad crezca y así muchas personas puedan conocer estos mensajes que es posible que los desconozcan. Así que, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Queremos, hermanos, que vayan a conseguir su Biblia. Pónganse cómodos porque vamos a profundizar en ella. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta ocasión. Bendice a tus hijos, aquellas personas que van a escuchar tu mensaje a través de la tecnología. Gracias, Señor, porque nos permites usar este medio para poder llegar con la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice este estudio, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar santificados con tu verdad y que podamos entender y asimilar este mensaje. Danos tu Espíritu Santo, ese consolador, para que nos guíe a toda verdad. Quédate con nosotros, Señor, lo creemos por fe y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, en esta ocasión, queremos presentar las profecías de Daniel y Apocalipsis en relación con lo que representa en profecía la piedra de Daniel 2. Vamos a hacer un estudio profundo para ver el significado enigmático de lo que representa en profecía la piedra que golpea la imagen que vio el rey Nabucodonosor en un sueño y que más tarde el profeta Daniel se la descifró. Vamos a ver, según la Biblia, qué representa específicamente esa piedra que golpea los pies de la imagen y desmenuza todos los metales que contenía la imagen. Para eso, hermanos, queremos ver de que en las profecías y en la Biblia los símbolos pueden ser líquidos. ¿Qué significa eso? Que puede representar diferente cosa, aunque sea el mismo símbolo, pero según el contexto puede representar o significar diferente cosa, si pudiéramos usar esa palabra, o el símbolo representa algo más y que no es lo mismo según el contexto. En este caso, la piedra. En la Biblia la piedra representa a Cristo, la piedra principal del ángulo, una referencia al templo de Salomón. Por ejemplo, Pablo usa esa terminología en Efesios 2:20 y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la principal piedra. Esta referencia la usa también el apóstol Pedro en su carta, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, y dice así: por lo cual también contiene la escritura. Es una referencia a cómo los salmos usan el símbolo de piedra para referirse al Mesías, a Cristo, esa piedra preciosa que daba todos los ángulos para dar el inicio de la construcción del templo, por lo cual también contiene la escritura, dice Pedro. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esta piedra sirve para edificar, es la principal piedra, Cristo, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro
y Pablo usan el símbolo de piedra, la principal piedra del ángulo, para referirse a Cristo. Cristo es esa piedra, piedra para construir. Él es la principal piedra. Pero es interesante que el mismo apóstol Pedro aplique el símbolo de piedra a los creyentes que son sobreedificados sobre ese fundamento. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5, especialmente el versículo 5 de ese mismo capítulo. Vosotros también como piedras vivas. Aquí Pedro está aplicando el término piedra, piedras vivas, a la iglesia, al creyente. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es una referencia al templo de Salomón, como dijimos, donde habían piedras en el templo, fueron construidos, la construcción se llevó a cabo con piedras. Aquí dice que somos casa espiritual, real sacerdocio, porque donde habían sacerdotes ministrando era en el templo, y el apóstol Pedro está haciendo una comparación entre el sacerdocio del templo de Salomón y cómo la iglesia, los creyentes son piedras y somos real sacerdocio. Eso lo dice el versículo 9. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Pero estoy usando estas referencias para que notemos que la piedra o el término de piedra se puede aplicar a Cristo, la principal piedra del ángulo, y se puede aplicar al creyente. Somos piedras vivas. Cada creyente que se convierte a Cristo y cree en el Evangelio está edificándose sobre ese edificio, pero que la principal piedra del ángulo es Cristo. Después están los apóstoles, después los profetas y después cada creyente que llega a los pies de Cristo forma parte de esa casa espiritual y de ese sacerdocio. Pero es interesante, el símbolo puede significar diferente contexto o diferente explicación puede tener un símbolo de acuerdo al contexto. En este caso vamos a analizar lo que representa o lo que simboliza la piedra en Daniel capítulo 2. Esto lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 34 al 35. Esto es cuando, después de que Daniel explicó el sueño y la interpretación de lo que representaba la imagen con los metales, el profeta Daniel explica la interpretación de este sueño y dice, en los versículos 34 al 35, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Por qué la imagen estaba compuesta de metales? Porque esta imagen representa de que el mundo iba a ir de mal en peor, devolucionando, no evolucionando, iba a ir devolucionando. La imagen representa los diferentes reinos que iban a existir desde los tiempos de Daniel hasta la venida de Cristo y su establecimiento del reino eterno después de los 1000 años. O sea que los metales es una secuencia de reinos, pero también estos metales representan de que el mundo iba a ir de mal en peor, de oro a mezcla de hierro y barro. El barro o la tierra no vale nada. ¿Quién va a querer comprar tierra en los bancos? Porque lo que está indicando esta imagen o este sueño que Dios le dio al rey y que Daniel lo interpretó, es que la tierra, el mundo iba a ir de mal en peor y que solamente Dios tiene la solución a este problema del pecado en esta tierra. Y cuando Dios establezca su reino, es que habrá una verdadera paz en este mundo. No será las naciones en guerra que lo establecerán. No serán los poderes políticos que lo van a establecer, la paz mundial. Quien va a establecer el verdadero orden mundial va a ser Cristo cuando establezca su reino eterno. Y dice el profeta
que esta piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y se desmenuzó. O sea, la imagen fue desmenuzada. Significa que los demás reinos fueron desmenuzados porque los metales representan reinos. Dice que se desmenuzó, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, y el bronce y la plata y el oro. O sea que todas las demás naciones fueron desmenuzadas cuando la piedra golpeó los pies de hierro y barro cocido. Y sigue diciendo, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra hirió a la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué representa esto, que un monte que llenó toda la tierra? Vamos a ver de que representa una sucesión de eventos que se van a culminar con el establecimiento del reino eterno cuando Cristo establezca su reino después de los 1000 años. Eso es el gran monte que llenó toda la tierra. Pero noten lo que dice los versículos 43 al 45. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea que es una amalgama. El hierro y el barro no concuerda, no congenia. Esta es una amalgama ilícita, una representación de iglesia y Estado, pero no se unirán el uno con el otro. ¿Por qué? Porque es una amalgama ilícita. El hierro con el barro no puede mezclarse. Como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ahí está el monte que llena toda la tierra. Y en los días de estos reinos o de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Y sigue diciendo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto le espantó al rey Nabucodonosor al ver el significado de este sueño y de los metales de la imagen. Esto lo notamos porque en el capítulo 3 el rey mandó hacer una imagen completa de oro, dando a entender de que él quería gobernar para siempre y que su reino permanecería para siempre. En otras palabras, estaba desafiando el poder divino, estaba desafiando la soberanía de Dios. El rey estaba diciendo, en otras palabras, yo tengo el control, no es Dios, así que voy a interrumpir el calendario profético de Dios, y en lugar de hacer una imagen compuesta de diferentes metales, haré una imagen completa de oro, porque yo quiero ser el rey para siempre, yo quiero ser el rey de Babilonia, por eso haré una imagen completa de oro. Desafiando el poder de Dios, un rey, hablando como dragón, un rey que había sido puesto por Dios a gobernar en Babilonia, según el profeta Jeremías. Pero ahora vemos a un rey usurpando prerrogativas divinas, desafiando el poder de Dios, desafiando el sueño que Dios le había dado al rey, mandando a hacer una imagen completa de oro, porque le espantó al ver de que su reino iba a desaparecer. Y lo que más le espantó al rey es de que una piedra no cortada con mano humana iba a desmenuzar todos los reinos. Esto le espantó al rey. Ahora, hermanos, queremos en esta ocasión descifrar a profundidad qué representa esa piedra que desmenuza la imagen y que golpea especialmente donde está esa amalgama. El hierro y el barro es una amalgama ilícita. Están mezclados, por un tiempo están mezclados, pero es una amalgama ilícita.
porque por un tiempo la imagen estuvo en pie. Sostuvo esa amalgama ilícita la imagen y no se caía. Pero vemos de que esa imagen es una representación de los reinos, que en algún momento de la historia Dios les iba a poner fin, y lo iba a hacer a través de una piedra que iba a desmenuzar todos estos reinos. Es interesante que Elena de White, en el libro manuscrito 63 de 1899 y extraído del Comentario Bíblico Adventista de 1190, dice lo siguiente: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y barro. Noten que el hierro y barro representa la unión de iglesia y Estado. Esa unión está debilitando a todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. La iglesia y el Estado son buenos pero separados, no se pueden unir. La amalgama es ilícita. Y sigue diciendo, traerán malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado sus fuerzas políticas y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Tremendo. Noten esta otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 322, párrafo 1, dice: nuestro reino no pertenece a este mundo. La iglesia, hermanos, no puede andar metida en política. La iglesia debe de apartarse de todo lo que tiene que ver con política. Nosotros no estamos aquí para ser politiqueros. La iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio. Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos ni podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies y de un material deslenable que no puede mantener su cohesión. Las profecías nos muestran que el gran día de Dios está sobre nosotros, se aproxima rápidamente. O sea que estamos en la historia del mundo, estamos en los dedos de la imagen. ¿Qué significa esto? Que Cristo está pronto por venir y ya falta poco para que la imagen sea desmenuzada y Cristo establezca su reino eterno. Es interesante que viendo los esquemas proféticos y el esqueleto de las profecías, que es Daniel 2, podemos decir de que estamos, Elena de White dijo esto aproximadamente hace 80 años. O sea que a esta altura yo podría decir que estamos ya no en los dedos, sino que estamos en las uñas de los dedos. Está Cristo pronto por venir y este mundo terminará. Este mundo está por colapsar. Y todas las profecías de Daniel y Apocalipsis señalan de que Cristo viene pronto con poder y gloria. Estamos en los dedos, pero a esta altura estamos ya en las uñas. Ahora, ¿pero qué representa esa piedra que golpea la imagen? Quiero que se concentren, hermanos, en lo que voy a decir, porque esto es bien delicado y es supremamente importante. Por mucho tiempo se nos ha dicho, y así lo hemos predicado, que la piedra que desmenuza la imagen y que golpea especialmente en los pies de hierro y barro, hemos enseñado que representa la segunda venida de Cristo. Y quiero decirles, amigos y hermanos, si usted creía eso antes, estaba o está parcialmente en lo correcto, porque no es solamente eso, hay más y lo vamos a descifrar en este estudio. Hay un grupo disidente que se llama La Vara del Pastor, fundado por el pastor que cayó en apostasía, Víctor Tacho Utef. Ellos dicen de que es el relevo de Elena de White, con profecías distorsionadas y con interpretaciones
de la profecía meramente distorsionada. Ellos dicen de que la piedra que golpea la imagen representa a los 144,000. Ellos así lo interpretan, de que la piedra que golpea la imagen son los 144,000. Ellos completamente están errados y perdidos en esta interpretación. Mientras que los hermanos que dicen de que la piedra que golpea la imagen representa la segunda venida de Cristo, están parcialmente en lo correcto, porque hay más y lo vamos a descifrar. Para saber qué representa la piedra que golpea la imagen, vamos a ver la secuencia de reinos que menciona Daniel 2 y que están simbolizados a través de metales. Por ejemplo, en Daniel 2 tenemos la cabeza de oro, representa a Babilonia. Los pechos y brazos de plata representa a los medos persas. El vientre de bronce representa a los griegos o a Grecia. Las piernas de hierro representa a Roma imperial. Los 10 dedos representan las 10 divisiones en que se dividió Roma, que fue en el año 476 después de Cristo, por las tribus bárbaras. La invasión de las tribus bárbaras, especialmente los vikingos, hicieron de que Europa se parcelara, que todo eso pertenecía a Roma. En el año 476 se parceló lo que hoy tenemos como Roma. Esto fue en el año 476. La mezcla de hierro y barro representa al papado, o sea, una unión de iglesia y Estado. ¿Cuánto tiempo fue la hegemonía del papado? Fueron 1260 años, lo que se le conoce la persecución de la Edad Media o la Inquisición o el oscurantismo, como le quiera llamar. Fue el periodo donde los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. Es cuando el papado, a través del poder civil, se unieron en una amalgama ilícita para perseguir a los que no se sometían a los dogmas y al credo del sistema papal. Eso es la mezcla de hierro y barro, o sea, el papado. La piedra, ¿qué es? Quiero decirles, hermanos, que la piedra en profecía no representa un solo evento. No, la piedra más bien es una sucesión de eventos que culminan con el establecimiento del reino eterno de Cristo después de los 1000 años. Cuando entonces inicia la piedra a golpear la imagen y desmenuzar los reinos. No cabe duda que al ver el paralelo profético que lo encontramos en Daniel 7, la piedra de Daniel 2 representa el juicio investigador. Representa también la segunda venida de Cristo y su tercer venida, cuando venga después de los 1000 años y establezca por completo su reino eterno sobre todo el planeta Tierra, después que la Tierra sea purificada. Por eso es que es inconsistente y una verdad parcial decir de que la piedra representa solamente la segunda venida de Cristo, porque la sentencia a los reinos se da en el juicio preadvenimiento, o sea que la piedra representa el juicio que se hace antes de la venida de Cristo. La montaña que llena toda la tierra representa la segunda venida de Cristo y la tercera venida, porque será en la tercera venida después de los 1000 años que viene con la Nueva Jerusalén. Lean Apocalipsis 21:1. Cristo después de los 1000 años establece su reino eterno y la tierra queda purificada de toda mancha, átomo y molécula de pecado. O sea que cuando nosotros vemos en la profecía de Daniel una piedra que desmenuza la imagen, la piedra representa no solamente un evento, como dijimos, más bien una sucesión de eventos que culminan o inician con el juicio. Incluye la segunda venida de Cristo y también incluye el establecimiento eterno de Cristo después de los 1000 años. Ahora, ¿cómo sabemos de que esto es correcto?
Para saber esto tenemos que ir a otro paralelo profético que encontramos en Daniel 7. En Daniel 7 encontramos los mismos reinos que están simbolizados por metales en Daniel 2, pero que ahora están simbolizados por bestias. Ustedes pueden leer Daniel 7, dice que Daniel en visión divisa a un león, representa a Babilonia. El oso representa a los medos y persas. El leopardo representa a Grecia. La cuarta bestia a Roma. Los 10 cuernos es lo mismo que los 10 dedos de los pies de la imagen. El cuerno pequeño es lo mismo que la mezcla de hierro y barro, porque el cuerno pequeño es el resultado de una unión ilícita cuando la iglesia se unió con el poder político para perseguir a los herejes, según el sistema papal. O sea que la mezcla de hierro y barro en Daniel 2 es lo mismo que el cuerno pequeño en Daniel 7, si usamos el paralelismo de los dos bosquejos proféticos. En Daniel 2 tenemos metales y en Daniel 7 tenemos bestias. Son los mismos reinos y es la misma secuencia, pero con diferentes símbolos. ¿Están conmigo? Cuerno pequeño, la mezcla de hierro y barro. Después del cuerno pequeño, el profeta Daniel observa el juicio, que lo vamos a ver, y después del juicio, cuando termine el juicio, viene Cristo por segunda vez. Ahora, es interesante que según Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 10, después del cuerno pequeño, que es lo mismo en la mezcla de hierro y barro, sucede algo. Recuerden de que en Daniel 2 es la piedra. Después de que el profeta ve la amalgama ilícita entre el hierro y barro, ve la piedra que golpea la imagen. Mientras que en Daniel 7, el profeta, después del cuerno pequeño, que es lo mismo la mezcla de hierro y barro, ve en visión de la noche el juicio preadvenimiento, lo que nosotros como adventistas le conocemos juicio investigador, que se hace en el siglo antes de la venida de Cristo. Noten cómo dice Daniel 7, versículos 9 al 10. Esto es después de que el profeta Daniel divisa al cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño se levanta de los 10 cuernos. Después que los 10 cuernos, que son los mismos 10 dedos, se levanta el 11º o el 11º cuerno, que es el papado, la mezcla de hierro y barro. Y noten cómo dice Daniel 7, versículo 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Recuerden que esto es después del cuerno pequeño, que es lo mismo el hierro y barro, que es un símbolo para el papado, una unión de iglesia y Estado. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, y millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es un juicio, porque se ponen tronos, el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Este evento sucede después de la hegemonía del cuerno pequeño, que es lo mismo la mezcla de hierro y barro. O sea que el juicio tenemos que divisarlo después de la hegemonía del cuerno pequeño de 1260 años. Entonces, ¿qué es entonces la piedra? ¿O cuándo es que la piedra empieza a desmenuzar los reinos o la imagen? Es en el juicio. La piedra de Daniel 2 representa el juicio investigativo. Porque aquí dice Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. Noten donde Cristo le quita el dominio a la bestia hacia el cuerno pequeño, es en el juicio que se le da el reino, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Dónde es que Cristo recibe reino? Es en el juicio,
Para eso va donde el anciano de días. O sea que en el juicio suceden muchas cosas. Nosotros creemos de que en el juicio solamente se juzgan caracteres o personas de acuerdo a lo que está en los libros. Pero en el juicio también se juzga al cuerno pequeño, según Daniel 8, versículos 11 al 13. O sea que el cuerno pequeño es sentenciado o se le da el veredicto en el juicio, y al mismo tiempo Cristo recibe el reino. Es lo que se le llama en profecía las bodas del Cordero. Cuando Cristo recibe el reino es porque está iniciando las bodas del Cordero, y esto se hace en el juicio. O sea que en el juicio es donde Cristo empieza a desmenuzar los metales de la imagen. La piedra de Daniel 2 representa el juicio, claro que es Cristo, pero es una sucesión de eventos que inician con el juicio, la segunda venida de Cristo y el reino eterno después de los 1000 años, porque es en el juicio donde se da el veredicto para el cuerno pequeño y para las demás bestias. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver lo que dice Daniel 7, versículo 11 al 12. Esto se da en el marco de lo que hace el cuerno pequeño y el desarrollo del juicio. Noten cómo dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pregunto, ¿dónde es que se dio la sentencia para que la bestia y las demás bestias y el cuerno pequeño sea destrozado? Se dio en el juicio, porque el contexto lo vemos en los versículos 9 y 10 y en los versículos 13 y 14. Porque aquí dice que hasta que mataron a la bestia. Pero ¿dónde se dio ese veredicto? ¿Dónde se dio esa sentencia para todos estos reinos y para el cuerno pequeño? Tuvo que ser en el juicio. Y en este sentido, la piedra empieza a desmenuzar la imagen y los metales. Es en el juicio que se da ¿qué? El veredicto. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Todos sabemos de que el cuerno pequeño va a ser destruido y quemado después de los 1000 años. Cuando Cristo venga solamente va a ser matado. Pero el cuerno pequeño, o sea, que este sistema, o los que siguen este sistema, van a ser resucitados para ser destruidos después de los 1000 años. Y noten cómo dice: había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea que en el juicio preadvenimiento es donde se le quita el poder al cuerno pequeño, se da la sentencia, y en ese sentido la piedra empieza a desmenuzar la imagen. ¿Cuándo es que va a ser desmenuzada los reinos políticos y religiosos? Según la Biblia, esa es la gran montaña que llenó toda la tierra. Dice que la imagen, cuando fue desmenuzada, más la piedra que hirió la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El juicio, hermanos, es donde se empieza a desmenuzar la imagen de Daniel 2. ¿Qué va a pasar con esta bestia, con el cuerno pequeño, cuando Cristo venga por segunda vez? Según la Biblia, va a ser destruido. Noten cómo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Pero ¿dónde se dio este veredicto, esta sentencia? Fue en el juicio, que se quitó el poder al cuerno pequeño, a las bestias, y también se le dio el reino eterno a Cristo. Pero la sentencia o la destrucción de este sistema va a ser en la venida de Cristo. Aquí dice que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, quiero decirles, hermanos, que según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra, la Biblia presenta que hay un juicio preadvenimiento. Los adventistas del séptimo día
le llamamos el juicio investigador, otros le llaman el juicio preadvenimiento. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 14, 6 al 7, presenta lo que Daniel vio de establecer tronos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es el mismo evento profético, el juicio preadvenimiento. Apocalipsis 14, 6 al 7, el profeta Juan dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten que ha llegado, en el griego es un aoristo, significa llegó, tiempo presente, no futuro ni pasado, llegó. La hora de su juicio ha llegado. Y adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto no es el juicio cuando Cristo venga, ni tampoco es el juicio después de los 1000 años. Es un juicio que se hace antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aún Cristo no ha venido, porque mientras se predica el evangelio, significa que hay oportunidad de salvación, porque se predica el evangelio mientras se hace ese juicio. Y Cristo aún no ha venido, porque Cristo viene después de que se proclaman los mensajes de los 3 ángeles. Esto lo vemos en Apocalipsis 14, 14. Aquí vemos ya la segunda venida de Cristo, pero está después de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Y el mensaje que anuncia la hora del juicio ha llegado es el mensaje del primer ángel. Noten cómo dice Apocalipsis 14, 14, dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea que Cristo ahora viene a cosechar. Hay 2 cosechas. ¿Y cómo se maduraron esas 2 cosechas? Por la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, impulsados con el poder de la lluvia tardía o el fuerte pregón. O sea que antes de que Cristo venga por segunda vez, lo que madura las 2 cosechas, que se le llama las uvas y la mies, en Apocalipsis 14, 14 al 20, es la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, la lluvia tardía. ¿Dónde que se dio la sentencia de quién es uva y quién es mies? Tuvo que haber sido en el juicio preadvenimiento, donde en Daniel 7, 9 al 10, encontramos donde se juzga y se da el veredicto para la bestia, el cuerno pequeño y las demás bestias. ¿Está conmigo, hermano? O sea que si nosotros respetamos los contextos y la hilación de los 2 bosquejos paralelos de Daniel 2 y Daniel 7, encontramos de que la piedra es lo mismo que el juicio que encontramos en Daniel 7, porque es en el juicio donde Cristo empieza a desmenuzar los reinos y los metales, dando el veredicto para estos sistemas políticos y religiosos que persiguieron el pueblo de Dios y que hicieron daño a la verdad de Dios. Es interesante que Jaime Huay, uno de los grandes pioneros prominentes del movimiento adventista, creía también que la piedra de Daniel 2 no es solamente un evento, sino que es una sucesión de eventos, o sea, son varios eventos contenidos en el símbolo de la piedra. Por ejemplo, Jaime White también veía en la piedra de Daniel 2 una sucesión de eventos que iniciaban con el juicio. En su libro Bíblica Adventis o Adventismo Bíblico, en su sermón número 6, Jaime White dejó claramente expuesto su posición con respecto a la interpretación de Daniel 2. He aquí su postura. Noten lo que decía él. El establecimiento del reino eterno es el resultado de una serie de eventos, el primero de los cuales ocurre antes de la destrucción de los gobiernos terrenales. Seguí mirando en las visiones nocturnas de la noche y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre. O sea que Jaime White está citando Daniel 7, 13 al 14, que se dirigía al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será jamás destruido. O sea que Jaime White relacionó la piedra con el juicio,
O sea que el juicio es donde la piedra empieza a desmenuzar los reinos terrenales. Por eso, hermanos, es parcialmente correcto decir de que la piedra representa la segunda venida de Cristo, porque antes de la segunda venida de Cristo hay un juicio que menciona Daniel 7. ¿Están conmigo, hermanos? Es claro que Jaime White estaba claro que la piedra representa una sucesión de eventos y no solamente un evento como nosotros tradicionalmente lo hemos entendido. Pregúntele usted a un adventista, mire, ¿qué representa la piedra de Daniel 2? Le van a decir la segunda venida de Cristo. Pero recordemos, hermanos, de que antes de la venida de Cristo hay un juicio. Y es en el juicio donde Cristo recibe reino, poder y potestad, y al mismo tiempo se le quita el poder a las demás bestias y al cuerno pequeño, y se da la sentencia para que después, cuando Cristo venga por segunda vez, el cuerno pequeño y la bestia sean quemados y aniquilados por completo. En otras palabras, ¿qué significa la piedra de Daniel 2? La piedra o la roca de Daniel 2 es un símbolo del reino de Dios que inicia con el juicio. Eso lo encontramos en Daniel 7, 13 al 14. Y que culmina con la segunda venida de Cristo y su establecimiento después de los 1000 años. Ese es el gran monte, el reino eterno de Cristo. Es en el juicio que se da el veredicto al cuerno pequeño y a las demás bestias. Eso lo vimos en Daniel 7, 26 y Apocalipsis 14, 7. Solo cuando Jesús establezca para siempre su reino es que la imagen habrá quedado desmenuzada por completo, y ese gran monte será su reino eterno que Cristo establecerá cuando el pecado sea aniquilado después de los 1000 años. Ahora noten cómo dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, porque según Apocalipsis 13, la iglesia y el Estado va a volver a unirse. Va a haber un falso sistema de nuevo orden mundial. Apocalipsis 13 lo dice, ya lo hemos explicado en otras presentaciones. El diablo va a tratar de unir otra vez el hierro y el barro, la iglesia con el Estado. Pero Dios le pondrá fin a estos sistemas. Y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Él permanecerá para siempre. Hermanos, la piedra es una sucesión de eventos que inicia con el juicio, segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Cristo después de los 1000 años. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido. Para interpretar las profecías, hermanos, debemos de entender los paralelos proféticos. Daniel 2 es lo mismo que Daniel 7. Si hacemos un paralelo, vamos a entender de que la piedra está en paralelo con el juicio, porque es en el juicio donde a Cristo se le da el poder y se le quita el poder a las demás bestias, simbolizada por metales en Daniel 2. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio les haya servido y que podamos vivir en armonía con este mensaje. Podamos nosotros no solamente ser empaparnos de conocimiento, sino también podamos vivir en armonía con este mensaje y prepararnos para cuando nuestro nombre sea llamado, que si es posible que ya fue llamado o no sabemos, pero estar preparados para cuando nuestro nombre sea llamado en el juicio y poder salir libres por estar vestidos con la justicia de Cristo. El amigo y hermano que está aquí oyendo esta presentación, si aún no te has entregado a Cristo, yo te invito a que lo hagas, porque muy pronto este mundo va a colapsar y Cristo establecerá su reino eterno para siempre, jamás. Dios te bendiga, hermanos, y esperamos que este mensaje te haya servido de edificación y podamos vivir en armonía con este mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta, según los bosquejos proféticos de Daniel 2 y Daniel 7, que esa piedra que golpea la imagen y la desmenuza representa el juicio, la segunda venida de Cristo y tu establecimiento del reino eterno después de los 1000 años. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.